renovable y eficiencia energética. Y bueno, pues somos conocidas en todo el sector como Red Mere. Y bueno, pues esta sesión tendrá una duración de 1 hora y media. Estaremos finalizando esta sesión a las 7:30 y esta sesión será grabada y posteriormente será compartida para toda nuestra audiencia en nuestro canal de YouTube, al cual les invitamos que podamos sumarnos. Entonces, pues vamos a iniciar platicando un poquito sobre la red y para toda nuestra audiencia, que es la primera sesión a la que participan o que tienen conocimiento de la red, pues vamos a hacer un Back to Basics. Y bueno, pues Red Mere, nosotros somos una asociación civil, somos Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. Pues nosotras trabajamos en el sector energético para desarrollar este cambio transformacional que empodere a las mujeres y nos desarrolle y nos potencie como agentes de cambio. Tenemos esta visión de impulsar al sector energético promoviendo este desarrollo sustentable y humano, donde mujeres y hombres pueden alcanzar todo su potencial y se desenvuelven en condiciones de igualdad sustantiva. Nosotros trabajamos con un modelo de intervención que incluye personas, instituciones, política pública y sociedad. Nos centramos en 3 líneas de acción que corresponden al fortalecimiento de capacidades, al liderazgo y empoderamiento y la gestión del conocimiento. Entre las actividades que desarrollamos, pues es la articulación de becas, cursos, programas de mentoring, conferencias, webinars técnicos como este, eventos de capacitación y networking, como tenemos nuestro congreso anual, y por supuesto, dentro de las vinculaciones con otras instituciones dentro del sector, tenemos nuestro manifiesto de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el sector energético, así como nuestro documento de investigación, que es hoja de ruta de género para la transición energética, en la cual pues toda nuestra audiencia puede participar con esta recopilación de información que estará vigente durante 2022 para que podamos dar a luz el estudio en 2023. Y bueno, por supuesto, recordarles a nuestra audiencia que tenemos ahora abierta la oportunidad de que realicen prácticas y servicio social en nuestra asociación civil. Y bueno, pues es muy sencillo, solamente nos tienen que enviar su información de currículum historial académico y por ahí también, en dado caso de ser aceptadas o aceptados, la carta de recomendación de alguna persona académica de su institución. Recordarles que, bueno, pues en solitario ya somos imparables, pero en red somos invencibles. Para que podamos construir esta red, les invitamos a que se sumen a nuestras comunidades digitales totalmente abiertas para mujeres y hombres y se las dejamos aquí. Y bueno, pues vamos entrando ya en materia y pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida a esta sesión de webinar técnico, donde trataremos el tema de hidrógeno, generalidades y potencial de desarrollo en México. Mi nombre es Elsa Bernal y tengo el gusto de ser coordinadora general de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética y les doy la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia a esta sesión. Por supuesto, me gustaría presentarles a las personas invitadas el día de hoy y platicarles un poquito sobre su experiencia. Pues el día de hoy nos acompaña nuestra colega Claudia García, que es especialista en hidrocarburos energéticos y química petrolera. Ella está certificada en la elaboración de estudios de riesgo en procesos industriales y elabora estudios técnicos para desarrollo de los proyectos desde un enfoque social, ambiental, gestión de riesgos y administración de procesos para instalaciones del sector hidrocarburos. Se desarrolla en Consultoría Sustentable G2H como coordinadora técnica, donde tiene a su cargo la elaboración metodológica de sistemas documentados enfocados a la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente que permiten el cumplimiento regulatorio y normativo del sector energético mexicano. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Ingeniería de Hidrocarburos y sus energéticos asociados y es ingeniera química petrolera por el Instituto Politécnico Nacional. Te damos la bienvenida, Claudia. Qué gusto que nos acompañes esta tarde para compartirnos tus perspectivas. Bienvenida. Muchas gracias, También Elsa.
Gracias a ti, Claudia. Pues también le damos la bienvenida a Juliette Bistraen. Es ingeniera químico-industrial especialista ambiental, experta en el sector hidrocarburos, inspectora calificada en ensayos no destructivos, en medición de espesores e inspección visual. Actualmente se desempeña como especialista técnica en consultoría sustentable G2H, encargada de desarrollar análisis y ejecutar ensayos para la regulación normativa e instalaciones del sector hidrocarburos. Es estudiante de la maestría en Ingeniería de Hidrocarburos y sus energéticos asociados en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Juliette, qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias a ti, gracias a toda la audiencia por acompañarnos y gracias por este espacio. Al contrario, Juliette, nosotras muy honradas de contar con todo el team de consultoría G2H. Y bueno, pues también nos acompaña Javier Mozart, quien es Project Manager especialista en marco regulatorio y cumplimiento normativo del sector de hidrocarburos y petrolíferos en México. Realiza la conformación, implementación y auditoría de sistemas de gestión integrados para la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, y colabora bajo la metodología Six Sigma para mejorar la calidad y la eficiencia de las empresas. Actualmente realiza vínculos comerciales entre el sector privado, gobierno y academia en consultoría sustentable G2H y forma parte del pool de expertos de G2H promoviendo la investigación, divulgación y asesoría sobre vectores energéticos sustentables, hidrógeno y biogás en México. Pues muy bienvenido, Javier, qué gusto contar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Elsa. Al contrario, el gusto es mío el poder estar en ese espacio en conjunto con toda la comunidad de Red Meré. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Pues entonces sí, vamos ya a entrar totalmente en materia y le cedo la palabra al team de consultoría G2H. Adelante. Pues muchas gracias, un gusto a todos de tenerlos por acá. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos ver. Me indica nada más si ya está la presentación. Listo, solo se falta hacer grande. Ok, a ver, creo que ahí tengo un pequeño problemita, pero... por alguna razón no me está dejando compartirla completa. Espérenme tantito. Mientras, nos gustaría recordarle a nuestra audiencia que pueden ir incluyendo sus preguntas en el chat y que al final de la sesión tendremos oportunidad de ir solventando sus preguntas. Además de invitarles a que en el chat iremos incluyendo los contactos e información interesante del tema que vamos viendo, tanto del tema como de los datos de contacto para que podamos continuar esta conversación más allá de esta sesión. Adelante. Pues muchísimas gracias. El día de hoy, pues a nombre de todo el equipo que trabajamos en Consultoría G2H, quiero darle las gracias a todos por estar asistiendo a esta reunión técnica. Yo sé que es un tema a veces muy pesado el escuchar esta parte de una reunión o un webinar técnico, pero no se preocupen, esta sesión está preparada, pensada para que todos entendamos las generalidades y el potencial que tiene en su desarrollo aquí en México. Bueno. Y pues para poder empezar en ese sentido, pues, me gustaría dar un poquito una breve introducción sobre esta parte del tema más general que está incluido al momento de nombrar este tipo de energías renovables, y es la parte de la transición energética. Creo que en algún momento todos hemos llegado a escuchar este término y si no, pues creo que está muy asociado también hacia la parte de cuando hablamos del cambio climático, de cuando se buscan esas soluciones para migrar de combustibles que normalmente utilizamos ahorita como las gasolinas, el gas natural, combustibles que son un poquito más tradicionales, buscar esa forma de migrarlos hacia una parte de energía renovable, algo que se obtenga a través de energías o fuentes naturales como el sol, como el viento, como el agua,
Y en algún momento pues nos hemos llegado a preguntar algunas cosas. Lo principal creo es en este tema es qué es la transición energética, si existen nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a llegar a esta parte o cómo vamos a hacer pues solucionar el cambio climático que nosotros estamos presentando en todo el mundo. Si realmente esta parte de la transición energética ya no va a requerir de combustibles fósiles, creo que esa es una pregunta muy frecuente que todos alguna vez nos hemos hecho y quienes van empezando o quienes ya están en esa parte, pues creo que nos podemos dar un poquito cuenta de estas soluciones, pero durante todo esta presentación pues vamos a estar tratando sobre ese tema. También algunas cosas que nos hemos llegado a preguntar es que si funciona realmente esta parte de la transición energética en todo el mundo, nos hace pensar si incluso ya hay países que han desarrollado alguna tecnología o algún medio para poder implementar tanto energías renovables como energías limpias. Y de todas estas preguntas que nos hemos hecho alguna vez sobre este tema importante, si de verdad es para todos los países o toda la gente que se quiera sumar a esta parte de la transición energética y si realmente estamos listos. A manera de atacar al menos una de estas preguntas a la vez, me gustaría definir qué es la transición energética y lo podemos definir en una forma muy simple como un conjunto de todos los cambios que podemos hacer en cuestión de producción de energía, la distribución de esta, o incluso nosotros como personas en nuestras vidas diarias, cómo podemos aportar para que este consumo de energía sea lo más eficiente o limpia posible. ¿Para qué? Pues para evitar precisamente todas estas partes que nosotros hemos escuchado por todos lados, las sequías, el cambio climático, la afectación por contaminación, etc. ¿Qué plantea la transición energética entonces? Pues una reducción de emisiones que precisamente se puede llegar a lograr utilizando energías renovables o limpias, que ahorita vamos a definir un poquito sobre ese tema antes de pasar a la parte del hidrógeno. Y algo muy importante y que me gustaría que desde este momento nos quedemos en la cabeza es como la parte de la eficiencia energética. Entonces, una vez pensando en esta parte de que con la transición energética nosotros estamos queriendo buscar estos tres objetivos principales, me gustaría dejarles también una pregunta. ¿Qué les estamos dejando a nuestras generaciones futuras? Eso es algo que a todos nos ha puesto a pensar al menos una noche al año o al menos una vez en toda nuestra vida. Y es que precisamente ahorita estamos en un punto en el que podemos cruzar precisamente de esas energías que ahorita estamos conociendo que pues a lo mejor si no son las más limpias, pues son las que siempre estamos utilizando y qué es lo que realmente necesitamos hacer para que toda esta parte de transición energética nos ayude a reducir este cambio climático. Y para ello una pista pues es precisamente lograr la descarbonización, que ahorita vamos a platicar un poquito más sobre ella. Ya teniendo en cuenta qué es la transición energética y este punto principal del que quiero partir y de que quiero comentarles, es que existe una forma de lograr ese cambio. Precisamente no nada más con la parte de la eficiencia energética, que es utilizar al máximo los recursos que nosotros estemos generando independientemente de qué fuente venga, y también pues utilizar estas energías renovables o limpias que están significando un paso hacia esta parte de utilizar combustibles más limpios o que vienen de fuentes naturales. En este sentido, pues la parte de las energías limpias y las energías renovables siempre nos han causado como un punto de comparación que ambas son lo mismo. Sin embargo, pues sí me gustaría aclarar en esta parte que las energías limpias y renovables, a pesar de que suenen muy similares, pues sí se tratan de dos puntos distintos. La primera, las energías limpias, son aquellas que se producen o su consumo es un poco más limpio, en el que no se tienen pues una cantidad exagerada de emisiones de efecto invernadero de contaminantes, y pues a diferencia de lo que podemos llegar a pensar que son las energías renovables, pues estas energías limpias pueden venir de recursos tanto renovables como no renovables. Un ejemplo de esas energías limpias son los energéticos de transición,
si ya les va sonando un poquito más ese término, pues es precisamente buscar la manera de pasar de combustibles fósiles a combustibles mucho más limpios. En este caso, pues de los recursos no renovables seguimos teniendo al gas natural y al gas LP, que aunque son hidrocarburos pues, y vienen de un origen fósil, su combustión es todavía más limpia que el resto de este tipo de combustibles. Y también, pues, como les decía, no viene nada más de los recursos renovables o no, no renovables, sino también puede venir de energía, en este caso, como solar. Y ya pasando un poquito más hacia el punto en el que nosotros vamos a dirigir nuestro tema hoy, es sobre las energías renovables. Estas energías renovables son aquellas que se pueden obtener de estos recursos naturales y a su vez pues podemos asegurar en cierta parte que no se están pues obteniendo de formas sucias y que el consumo de estas en algún momento podemos llegar a no agotarnos el recurso, vamos. O sea, es un recurso no digamos infinito, pero sí es algo que con el tiempo no se me va a estar agotando como en el caso de los combustibles fósiles. Y dentro de esta categoría, pues incluye nuestro tema de hoy, el hidrógeno verde, entre otras energías. Ahora bien, ya dirigiendo toda esta parte que conocemos sobre transición energética, sobre los combustibles, sobre la energía renovable, la energía limpia, quiero hacer el hincapié en dos cosas. Hemos elegido el hidrógeno en este caso porque se trata de uno de los combustibles que tienen multifunciones y ya lo veremos, se define como un vector energético. Y aparte, rumbo a la descarbonización que comentábamos, es decir, el dejar de utilizar estos combustibles fósiles es uno de los combustibles que más versatilidad tiene. ¿Por qué? Porque me proporciona no solamente la parte de la eficiencia energética, sino que también puede usar directamente otras energías renovables durante este transcurso y también de forma indirecta otras energías. Ya teniendo una vez en cuenta todo este tema que les he venido comentando, me gustaría aclarar un poquito antes de comenzar que esta reunión es como una sesión de preguntas y respuestas de por sí y lo que buscamos es que no sea un tema tedioso, no sea un tema pesado. Obviamente, como ya lo aclaró Elsa en un principio, están libres de hacernos llegar cualquier pregunta, cualquier respuesta y nosotros vamos a procurar responder cada una de sus preguntas. En este sentido, le hemos elegido 4 temas principales para poder desarrollar este tema del hidrógeno y las generalidades y potencial que tenemos aquí en México, que son el hidrógeno como vector energético, las tecnologías y aplicaciones, los antecedentes internacionales del hidrógeno como vehículo de descarbonización, la situación actual del hidrógeno aquí en México, y algunas conclusiones o recomendaciones que llegamos a tener desde nuestro punto de vista. Con ello, pues me gustaría empezar esta ronda de preguntas hacia mis compañeros de la consultoría para que podamos ir entendiendo todo el tema, como les comentaba. El primer punto es el hidrógeno como vector energético y a todo esto le quisiera preguntar a la ingeniera Juliet si nos puede mencionar qué es el hidrógeno. ¿Le puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, vamos a empezar por definir que el hidrógeno es un elemento que se encuentra como el primero en la tabla periódica. Es el más simple, formado por un protón y un electrón. Es un elemento y en condiciones normales, dentro de sus características físicas, es un gas incoloro, inodoro, ligero y también inflamable. Aquí hay que señalar que si bien el gas como elemento es un gas incoloro, más adelante vamos a señalar que se le asignan colores dependiendo sus tecnologías de producción y sus formas en las que se va a obtener. También el hidrógeno es considerado como un vector energético y esto es mediante una forma de almacenar energía.
Por otro lado, el hidrógeno no se encuentra como otras fuentes libre en la tierra, en el aire o en las minas. Es una sustancia que debe separarse obteniéndose de otras sustancias que pueden ser hidrocarburos o agua. Perfecto, muchísimas gracias, Juliet. Y a todo esto mencionabas un poco la palabra vector energético y yo igual mencionaba esa palabra en la introducción de nuestra presentación. Entonces, me gustaría que nos aclararas a qué se le conoce como un vector energético. Bueno, primero que nada señalar que es un concepto pues muy importante y que mayormente escuchamos en muchas otras pláticas, lo leemos en algunos artículos, pero ¿por qué el hidrógeno es considerado como un vector energético? Vamos a definir primero qué es un vector energético. Un vector energético es una sustancia capaz de almacenar energía de tal manera que ésta pueda ser liberada en otro lugar o en otro momento posterior que puede ser de forma controlada. Ahora bien, aquí tenemos una imagen que es muy precisa en cuanto a por qué se va a definir a este hidrógeno como vector energético. Vamos a tener diferentes fuentes de obtención, tanto como materias primas como energías con las cuales se va a producir a partir de energías renovables, que puede ser la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica o también energía nuclear. También puede ser a partir de biomasa, también como gas natural o carbono como materias primas. A partir de todo esto vamos a obtener diferentes usos para esta energía, la cual va a ser motores de combustión interna en transporte, como pilas de combustible para usos también en el transporte o directamente en comercio o edificios o de forma comercializada terciariamente. También va a ser utilizada, y que aquí hay una gran área de oportunidad en el área industrial para este hidrógeno. La que sigue, por favor. Bueno, ya mencioné que hay diferentes materias primas de las cuales se va a obtener y diferentes fuentes de energía. Una de las hidrógeno va a ser a través de la fotosíntesis catalizada por hidrogenasas. También como materia prima podemos tener el gas natural, el biogás, en el cual se va a meter a un reformado de vapor con agua y se va a llevar a cabo una oxidación parcial. Por otro lado, tenemos combustibles fósiles o también renovables a partir también de un reformado de vapor de agua y una oxidación parcial. Como materia prima también podemos tener a partir del carbono por gasificación o de alcoholes como el etanol, el metanol, derivados del gas o de biomasa a través de un reformado también. Como energías podemos tener a partir de la energía nuclear mediante un proceso de electrólisis del agua, se puede obtener este hidrógeno, y también a partir de materias primas como la madera mediante un proceso de pirólisis. Oye, qué interesante esta forma que nos comentas sobre qué es un vector energético, y para pues un poquito cachar más la idea, lo que nos explicas es bastante importante, porque no solamente es un recurso que se puede obtener de bastantes fuentes, tanto energías renovables como no renovables, y a través de ello pues volver a direccionar esa energía que se obtuvo de hidrógeno hacia otros puntos, como bien nos comentas. Ahora, a partir de esa idea de este vector energético que viene de muchas fuentes y se dirige hacia otras fuentes, quiero preguntarte cómo es que se obtiene y se usa ese hidrógeno. Bueno, principalmente podemos englobar en tipos de energía que vamos a utilizar para el proceso, como fuentes de energía renovable, que más adelante vamos a ver
que esto va encaminado hacia el hidrógeno verde y a tener pues un proceso más limpio en el cual se puede evitar los gases de efecto invernadero. Estas energías renovables pueden ser la eólica, fotovoltaica, a partir de biomasa, energía solar también y también hidráulica. A partir de energía nuclear, que puede ser mediante fisión y fusión, y a partir de combustibles fósiles, como lo va a ser el petróleo, el gas natural o el carbón. Ahora, a partir de estas energías que vamos a tener para poder obtener este hidrógeno, vamos a tener diferentes procesos que están clasificados en la mediante energía térmica. La electrólisis, por otro lado, es prácticamente lo mismo, sin embargo, aquí se va a utilizar energía eléctrica. Por otro lado, para los combustibles fósiles se va a tener un reformado y una gasificación, en el cual se van a llevar reacciones químicas para convertir estos combustibles orgánicos y fósiles en hidrógeno. Pero aquí vamos a tener la liberación de CO2, que más adelante vamos a ver que puede ser capturado o liberado. Y bueno, como parte de la cadena de valor del 6 pasos fundamentales para poder definir esta cadena de valor. Como ya lo mencionaba, en la parte de producción, ahora más específicamente vamos a tener la electroquímica mediante electrolizadores que van a ser de 3 tipos, PEM, ALC y HT, mediante termoquímica, que va a ser el reformado del metano a vapor, el reformado del biometano en pequeña o mediana capacidad y la gasificación. Como parte de esta energía también vamos a tener que utilizar la energía nuclear y se va a llevar a un proceso de electrólisis del agua a temperaturas y que pueden ser acopladas a estos reactores nucleares. También vamos a tener la valoración de este hidrógeno a partir de, o más bien como subproducto de otros procesos. Hacia la parte de condición de llevar a una licuefacción y a una hidrogenación. Esto con base en la forma en la cómo se va a almacenar este hidrógeno y también cómo se va a transportar. En la parte de la compresión vamos a tener que se va a poder almacenar en tanques de acero o tanques de acero también PM o tanques compuestos PA que se definen. Esto va a ser para poder transportarse en camiones de tren, camiones, trenes o barcazas. En la parte de licuefacción vamos a tener almacenamientos subterráneos o en tanques de almacenamiento de hidrógeno líquido. También vamos a ver en esa parte de compresión que puede inyectarse directamente el hidrógeno a ductos que ya llevan gas natural para tener ahí una combinación que también conocemos como power to gas. Y en la parte de hidrogeneración, este proceso va a ser son como compuestos portadores del hidrógeno para poder después almacenarlos y ser transportados, ya sean líquidos orgánicos o en sólidos. Se va a almacenar también en tanques de líquidos y se van a poder transportar en camiones o barcos, trenes o barcazas. Ahora, para estos últimos vamos a tener una restitución que va a ser la regasificación mediante una bomba criogénica en el caso de el hidrógeno licuado y una deshidrogenación en el caso de que hayamos hidrogenado y llevado ese hidrógeno a hidrogeneración. Y esto va a ser según el tipo de compuesto en el que se haya hecho este procedimiento. Como parte de usos finales vamos a tener directamente el hidrógeno en uso líquido, que va a ser para aplicaciones de alta demanda, y el hidrógeno presurizado
que va a ser para aplicaciones de alta, mediana o de baja demanda, de forma particular para el servicio de movilidad, por ejemplo. Y bueno, por último, vamos a tener estas dos clasificaciones que van a ser el almacenamiento físico y el almacenamiento en materiales, que está señalado en la parte punteada. De acuerdo. Nos comentaste muchas formas en las que se puede producir el hidrógeno y ya lo veíamos que no solamente es por un solo proceso, son por procesos físicos, por procesos eléctricos e incluso esta parte rescatando un poquito lo que les comentaba al principio de la eficiencia energética, aprovechando algunos procesos de otras industrias para que precisamente de esos subproductos que se obtienen poder aprovechar el hidrógeno. Pero todas estas partes que nos comentas de la producción, ¿tienen algún tipo de clasificación o cómo es más fácil para entender que se está tratando de un proceso de producción diferente? Bueno, te platico. Como ya lo vimos y en el caso de que el hidrógeno es considerado como un vector energético y debido a que vamos a tener diferentes fuentes de obtención, ya sea la materia prima, la energía que se va a utilizar para poder generarlo, vamos a tener diferentes procesos y vamos a tener también y continuar con esta parte de desarrollo tecnológico. Es por esto que con el fin de identificar fácilmente estas fuentes de energía y la tecnología de producción y también algo muy importante que en todas estas tecnologías de producción vamos a tener diferentes emisiones de efecto invernadero a diferentes niveles. Se va a relacionar la producción del hidrógeno con la clasificación mediante colores. Era lo que les comentaba al inicio, que si bien el hidrógeno en su elemento y como una característica física es incoloro, se le van a asignar colores para su forma de identificación. Esto va a ser, esta clasificación va desde prácticamente la producción de este hidrógeno sin gases de efecto invernadero hasta producciones que van a prácticamente una baja generación de efecto invernadero o las cuales no hay de otra y se están obteniendo gases de efecto invernadero o CO2. Por esto, la Agencia Internacional, que a partir del 2019 hace esta clasificación, esto con el carácter de que sea divulgativo y que sea entendible para el público en general. Y pues ya específicamente, y aunque hay que señalar que existen diferentes fuentes que pueden tener como esta clasificación de otra forma, y que también les vamos a dejar la fuente de donde nosotros la obtuvimos para que tengan esta información. Nosotros encontramos que el hidrógeno gris es una fuente, como fuente de energía principal van a utilizar combustibles fósiles, como materia prima van a utilizar metano, carbón, y como tecnologías de producción van a utilizar el reformado del metano a vapor y una gasificación. Vamos a tener volúmenes de producción de 100 a 600 toneladas de hidrógeno al día y la contribución a los objetivos de descarbonización, que es lo que pues más nos interesa, en este caso van a tener altos volúmenes de hidrógeno barato para probar nuevas tecnologías de consumo, es decir, diferentes usos que van a permitir seguir desarrollando estas tecnologías y que en este caso la desventaja que vamos a tener es que no hay reducción de emisiones de CO2, pero es una tecnología que se tiene que utilizar porque debemos de tener dos puntos importantes y que a todos pues prácticamente nos interesa, ¿no? ¿Qué tan costosa va a ser esta tecnología? Pero también cuántos gases de efecto invernadero o cuánto voy a estar contaminando en esta producción. Que si bien ya para los usos finales no vamos a tener estas emisiones, en la tecnología de producción sí la vamos a tener.
Entonces, bueno, esta clasificación del color gris va a ser también a partir de 2 reactores y una absorción para obtener el hidrógeno y el CO2 como principales productos. Ahora, el hidrógeno azul va a ser también como en combustibles fósiles, como fuente de energía. La materia prima también va a ser el metano, el carbono. Tecnología de producción va a ser también el reformado de metano a vapor con la captura de carbono, que esto es como esta diferencia. La gasificación del carbono con captura también de carbono, y vamos a tener una producción de 100 a 600 toneladas de hidrógeno al día. Aquí vamos a tener también altos volúmenes de hidrógeno barato para probar también diferentes tecnologías de consumo de este hidrógeno, y vamos a tener aquí alguna ventaja, o más bien una ventaja muy importante, que va a ser el del 80 al 90% de reducción de gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí abajo tenemos una imagen sencilla del proceso básicamente que se lleva a cabo en esta obtención del hidrógeno azul. Por otro lado, el hidrógeno turquesa vamos a tener como fuente de energía una energía ya renovable, que va a ser ya esta transición a esta utilización de estas energías renovables, o carbono natural. Como materia prima también vamos a tener el metano o biometano, que aquí es algo pues muy importante, y que también pues qué genial que podamos introducir este metano que puede ser obtenido de desechos o de residuos que estamos generando, y que puede ser un sin embargo, se siguen haciendo pruebas y ensayos, y que se espera tener una producción más adelante a gran escala de este hidrógeno. En esta tecnología no vamos a tener emisiones de gases de efecto invernadero, pero tenemos residuos como el carbono negro presente, que si bien por cada tonelada de hidrógeno vamos a tener 3 toneladas de este carbono negro, lo podemos utilizar también en otros procesos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de dónde podemos obtener ese biometano, que se va a llevar a cabo a una pirólisis, y vamos a tener como producción nuestro hidrógeno. El hidrógeno rosa, por otro lado, se va a utilizar energía nuclear para llevar a cabo esta transformación. Vamos a tener como materia prima el agua, o sea, se va a llevar a cabo una electrólisis, acoplada con sistemas de refrigeración para nuestros reactores nucleares. Aquí también los volúmenes de producción son bajos, de 0.1 a 2 toneladas de hidrógeno al día, y se espera que este volumen de producción incremente más adelante. Aquí también una ventaja importante es que no hay emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí vamos a tener la presencia de residuos nucleares dentro de nuestro proceso. Por último, y no menos importante, y lo que nos trajo a esta charla, es el hidrógeno verde. ¿Por qué hidrógeno verde? ¿Por qué no solo hidrógeno? Bueno, esta asignación de este color va encaminada a que su fuente principal de energía que se va a utilizar va a ser a partir de energía renovable. Como ya lo vimos, puede ser eólica, puede ser hidráulica, puede ser energía solar. Como materia prima vamos a tener el agua. Esto quiere decir que se va a tener que hacer una electrólisis. Considerablemente bajos, pero importantes, que van a ser 0.1 a 2 toneladas de hidrógeno al día, y como contribución a los objetivos de descarbonización, se espera un volumen medio de producción de hidrógeno, o sea, aumentar esos volúmenes. Aquí algo muy, muy importante también es que no hay emisiones
o residuos que generen gases de efecto invernadero debido a los procesos de las materias primas y la energía que se va a estar utilizando. Se tiene la energía en la parte de abajo, vemos esta imagen, como una energía renovable, se va a meter a este proceso de electrólisis, donde se va a llevar a cabo la separación de la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno para tener ese almacenamiento de ambos y posteriormente poder transportar este hidrógeno. Ahora, ¿cuáles son los grandes beneficios de la utilización de este hidrógeno verde? Bueno, como ya lo sabemos o como ya se ha venido mencionando, el hidrógeno es un elemento muy abundante, no es tóxico, está presente en la naturaleza, se halla en el agua, en combustibles fósiles, también lo podemos obtener a partir de gas natural. Es considerado totalmente ecológico el hidrógeno verde a partir de esta electrólisis porque se utiliza corriente eléctrica o energía eléctrica que es renovable y aparte vamos a tener bajas o inexistentes emisiones de gases de efecto invernadero. Va a ser aprovechable en diferentes áreas, en diferentes usos y vamos a tener diferentes sectores que lo van a requerir, como lo va a ser el aéreo, el marítimo, el terrestre y también usuarios finales más hacia el área particular, en el caso de como fuente de energía para el transporte, como fuente de calor también en el área industrial y también como materia prima para procesos productivos en otras áreas químicas, como lo pueden ser fertilizantes o Bueno, creo que ahí se perdió un poquito la conexión de mi parte, pero retomando un poquito sobre estos usos, más bien estas formas de clasificar esta producción, nada más haznos la aclaración, por favor, de cuáles son sus usos o aplicaciones del hidrógeno. Bueno, aquí tenemos una imagen que ejemplifica cómo va a ser, o más bien, cuál es esta cadena de valor del hidrógeno verde, a partir de dónde lo vamos a obtener, la tecnología, sus usos y aplicaciones. De forma específica vamos a tener aplicaciones en la industria pesada, como van a ser refinerías, en industrias amoníaco, metanol, de metal y acero, en industrias ligeras como vidrio flotado, síntesis químicas, grasas y aceites, sistemas combinados para la energía y calor, como Power to Gas, que ya lo mencionaba antes, que vamos a tener este hidrógeno y puede ser inyectado a nuestras redes de gas natural para poder ser utilizado. En la integración de la red, en pilas de almacenamiento de esta energía, en servicios regulatorios para la operación de esta red, en combustión directa, que van a ser a motores, a turbinas de diésel. En la parte de edad, no es menos importante, es en vehículos de pasajeros, camiones de carga pesada, puede ser también utilizado en autobuses, en trenes o en el área marítima. Perfecto, Julie, pues muchísimas gracias por esas partes de darnos cómo es que se produce, en qué parte se usa. Y para esta pregunta, Mozart, ¿nos puedes apoyar un poquito a entender a partir de cómo se obtiene o de esta versatilidad que tiene este vector energético? ¿Nos puedes hacer entender qué es lo que realmente hace diferente al hidrógeno de otras fuentes de energía renovable? Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, es una pregunta muy interesante la que planteas y me gustaría que pudieras cambiar justo a esta diapositiva, porque es importante mencionar y dejar en claro cuáles son los alcances y principales diferenciadores del hidrógeno
con respecto a otras fuentes de energía renovable. Y justamente lo que pueden ver en pantalla, que es una descripción muy directa, es de que lo que hace diferente al hidrógeno es que no es una fuente de energía per se, sino podemos entenderlo en términos más amplios como un portador de energía. Es decir, poniendo el ejemplo de las imágenes que ven en pantalla, algunas energías renovables se obtienen de forma directa de recursos natural, como bien puede ser el viento o la irradiación solar en parques de paneles fotovoltaicos. Sin embargo, el hidrógeno tiene un alcance más allá de poder utilizar la energía eléctrica que se produce a través de estas fuentes de energía renovable y poder ser utilizado en todas y cada una de las aplicaciones que ya mencionaba mi compañera Juliet, tanto para la industria pesada, la movilidad, la producción de químicos verdes, incluso para el tema de blending con otros combustibles que ahorita vamos a platicar. Y justo eso es lo que lo hace distinto, el alcance que tiene el hidrógeno como portador de energía, porque si pusiéramos en un punto de comparación lo que, por ejemplo, nos puede proveer un parque eólico, justamente nos puede proveer la energía eléctrica que haga funcionar, no sé, el suministro para una comunidad, o a lo mejor el suministro eléctrico para una caldera o algún horno eléctrico, pero justamente se va a ver limitado hasta ese último alcance. Sin embargo, el hidrógeno, como ya lo comentaba también Juliet, tiene más alcance y tiene más versatilidad, que es lo que lo hace distinto de otras fuentes de energía renovable. Por decirlo en términos muy sencillos, es el límite de en donde podemos verlo aprovechado. Y justo en la siguiente diapositiva, también para entender de forma resumida todo lo que nos compartía mi compañera Juliet acerca de las aplicaciones, una vez hablando de dónde lo obtenemos, podemos entender ese concepto como Power to X, siendo muy específico para el hidrógeno verde. Recordando que el hidrógeno verde se produce a través de la electrólisis del agua. Y para que exista la electrólisis del agua, debe de inducirse una corriente eléctrica en un determinado volumen de agua, lo cual va a separar la molécula de hidrógeno y oxígeno de esa sustancia llamada agua. Entonces, esa energía eléctrica para inducirla en ese volumen de agua justamente proviene de fuentes renovables, como bien puede ser energía eólica, solar, entre otras. Entonces, el concepto de Power to X se refiere, como pueden verlo en pantalla, a la posibilidad de transformar esa energía eléctrica renovable en una molécula química que pueda ser transportada, utilizada para generar calor o energía y también como materia prima. ¿Y cuál es esa molécula? Pues justamente el hidrógeno. Y justamente les comentaba, para poder entenderlo en términos más resumidos, podemos entender todos estos alcances en este concepto de Power to X, en donde Power hace referencia justamente a la energía eléctrica renovable y X a aquel segmento o uso final para el que se quiera utilizar esa energía eléctrica a través del hidrógeno. Por ejemplo, pueden verlo en pantalla. Se puede utilizar Power to Mobility, justamente utilizar el hidrógeno para utilizarlo en medios de movilidad, como bien pueden ser ferrocarriles, automóviles, tanto en segmento ligero como en segmento pesado, en aviones, entre muchos otros. Para producir energía eléctrica, pero justamente con la particularidad de que esta energía eléctrica, que sería una determinación power to power, se pueda almacenar y pueda ser utilizada en aquellas intermitencias o picos por temporada en las que otras fuentes de energía renovable se ven disminuidas en su generación. Esa es la gran ventaja. Y bueno, también por otro lado, podemos utilizar el Power to Chemical, que hace referencia a poder producir químicos verdes a través del hidrógeno renovable. ¿Como cuáles químicos verdes? Pues entre los que más destacan está el amoníaco verde y también el metanol. Y de hecho aprovecho también para compartirles, si les llama un poco más la curiosidad en ese sentido, que puedan consultar dos prospectivas que ha publicado la Agencia Internacional de Energía, una acerca de metanol renovable, es decir, a partir de hidrógeno, y lo publicó en 2020, y este año acaba de publicar también una perspectiva para el tema de amoníaco verde, donde te describe toda la cadena de valor, todas las oportunidades, todos los retos, y justamente pues da un panorama más aterrizado. Y también podemos utilizar el hidrógeno en este concepto de Power to X. Ya hablamos de movilidad, de energía eléctrica, Power to Power, de químicos verdes, Power to Química, y también finalmente Power to Gas. Acá hace referencia pues justamente a utilizar hidrógeno
bien sea para mezclarlo con gas natural, llevar a cabo este blending en determinadas proporciones volumen de estas dos sustancias, o para producir incluso, ¿por qué no?, gas natural renovable, a partir de esa molécula de hidrógeno renovable y a partir de dióxido de carbono que fue capturado de otros procesos productivos. Entonces, justamente podemos entender de una forma resumida todo el alcance que tiene el hidrógeno en este concepto de Power to X, siendo muy específicos para el hidrógeno verde. Oye, qué interesante esta parte que nos comentas de cerrar toda la parte de las tecnologías, la aplicación, la forma de obtención de este hidrógeno. Y para cambiar un poquito ya el tema hacia, ya una vez entendido todos estos conceptos generales, quiero hacer la primera pregunta sobre el punto de los antecedentes internacionales del hidrógeno verde como vehículo de descarbonización. En este sentido, ¿existen políticas o proyectos probados con en el uso del hidrógeno a nivel internacional? Si me ayudas, por favor, Mozart. Claro que sí. Pues sí, realmente en el tema de antecedentes internacionales del hidrógeno como vehículo de descarbonización, podemos entender que lo que pueden ver en este mapa de todo el mundo es justamente aquellos países que ya cuentan al menos al día de hoy o al año pasado con estrategias nacionales para poder hacer escalable esta industria del hidrógeno. Aquellos países en los que también se están teniendo apenas discusiones iniciales o planes todavía en etapa muy temprana, y aquellos en los que de plano pues no existe alguna evaluación o alguna proyección para poder implementar este vector energético. Pero justo lo que podemos entender es que ya existe en otros países, como por ejemplo en Japón, que es igual que lleva mucho avance tecnológico para la producción de hidrógeno, es en donde se tiene mayor presencia, también en Estados Unidos e incluso en algunos países de Europa. Desafortunadamente, como pueden verlo también en pantalla, en México, aunque se tiene en la mira, y es algo que vamos a platicar ahorita en otras diapositivas, no se tienen actividades relevantes que pudiesen empezar ya a posicionar y a dar mayor claridad a cómo queremos que se comporte este vector energético. Mozart, muchísimas gracias en esa parte. Juliet, ¿nos puedes aclarar o mencionar un poquito más de estos puntos que si existen algunos compromisos a nivel internacional para promover el uso del hidrógeno? ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, vamos a tener de forma un poco más específica, con base en el mapa que vimos anteriormente, como parte de un compromiso grande que se está haciendo por parte de la Unión Europea. Esta Unión Europea está adoptando la creación de un sistema, o el primer sistema que garantiza de que el origen del hidrógeno sea verde, que se esté utilizando o que se utilice en estos países sea a partir de hidrógeno verde, y que también sea por su forma de obtención bajo en emisiones de carbono en el mundo. Los principales objetivos van a ser cumplir con esta parte y objetivo de descarbonización. También tienen un objetivo de crear un hidrógeno premium, por sus tecnologías y sus usos que va a tener posteriormente. También empoderar a los clientes y permitirles tomar decisiones de hacer el uso de este tipo de vector energético en sus procesos o de forma particular en sus vehículos, por ejemplo. Según la hoja de ruta para este despliegue del hidrógeno verde en Europa, se va a tener el 24% de la demanda total de esta energía y hasta 2.250 terawatts para el 2050, por ejemplo. O sea, son datos importantes que hay que mencionar porque es esta parte de compromiso que está teniendo estos países hacia este objetivo de descarbonización.
Perfecto, y para aclarar un poco más el punto sobre lo que nos comentaba Mozart, ¿nos puedes mencionar qué otros países están haciendo algo por tener en sus matrices energéticas a este vector energético? Sí, claro. Mira, específicamente vamos a tener, ahorita voy a hacer la mención de algunos países que están teniendo un impacto fuerte en la inclusión de este vector energético. En el caso de Alemania, por ejemplo, está proponiendo tener diferentes usos en diferentes sectores, como va a ser el residencial, donde se están desarrollando proyectos piloto en el transporte, donde se está buscando tener mayor a 600 vehículos eléctricos de celdas de combustible y 75 estaciones de suministro de este combustible para posteriormente estos vehículos puedan darles ese uso. La siguiente, por favor. También, por ejemplo, tenemos aquí 86 estaciones de recarga de más de 600 vehículos operativos y en el transporte público 15 operativos y 50 planeados. Otros sectores que también está buscando Alemania que incluyan este vector es el industrial y también como directamente a la generación de electricidad y también como energía de respaldo. En la parte de Japón, y aquí hay, como ya lo mencionaba Mozart, Japón es uno de los países muy comprometidos específicamente por la razón de que no tienen tantos combustibles, reservas de combustibles fósiles como de este lado ya del mundo. Entonces, donde ellos puedan producirlo, pero también puedan exportarlo para que lo utilicen como su fuente de energía principal. En cuanto a movilidad, se tienen hasta el momento 900 estaciones de recarga de hidrógeno para abastecer 800,000 vehículos, 1,200 autobuses y hasta 10,000 montacargas. Como puedes ver, es un crecimiento enorme comparado con otros países. Se está buscando que hacia el 2030, Japón tiene planeado desarrollar una cadena de suministro del hidrógeno que sea comercial alrededor de hidrógeno. Siguiente, por favor. En la parte de Estados Unidos, específicamente en el estado de California, se tiene un gran crecimiento teniendo 480 sistemas estacionarios de celdas de combustible instalados. La mayor cantidad de estos vehículos de celda de combustible por millón de personas es lo que se está buscando. Tienen 42 estaciones de reabastecimiento de hidrógeno instaladas hasta el momento y más de 8,600 vehículos en las carreteras ya de California que están transitando. Por otro lado, tiene incentivos que lo que buscan es impulsar el uso de este vector en sus diferentes usos, en donde vamos a tener principalmente reembolsos de $3,000 en la compra o alquiler de estos vehículos, uso de obligatorio de hidrógeno verde en estas estaciones de recarga de hidrógeno, es decir, se busca que estas estaciones de recarga solo utilicen esta energía obtenida de forma verde y que el 33% de este hidrógeno sea obtenido de esa forma. En el caso de hoteles, por otro lado, se tienen estacionamientos gratuitos para los vehículos que utilicen este tipo de combustible.
Y pues ya más hacia la parte del continente, de Latinoamérica, también continente americano, se tiene a Chile como un país pues muy comprometido con la adopción de esta energía, porque tiene objetivos de descarbonización desde el 2015, incluyendo un objetivo para la producción renovable de este compuesto del 70% para el 2050, y tiene también ya una hoja de ruta para alcanzar estos objetivos, que es muy importante. Aquí tenemos unos ejemplos de diferentes proyectos, empresas que están buscando tener este acercamiento tanto a la parte industrial como a la parte gobierno, en el cual se busque desarrollar más proyectos y tener una derrama económica también, que no solo se quede en la parte de buscar tener esta parte de esta forma ambiental amigable, sino también que haya una remuneración económica que pueda ser aprovechable. Perfecto, pues muy interesante esta parte que nos comentas, y me gustaría dejar un poquito en esa situación, ¿no?, a pasar a relucir que hay países, como bien nos comentas, que están buscando darle uso a ese hidrógeno. Sin embargo, hay países que se están preocupando por la producción. Y en ese sentido, Mozart, me gustaría que nos ayudaras a aclarar cuáles son los países con mayor potencial de producir este combustible. Claro que sí. Pues bueno, una vez que mi compañera Juliette platicó acerca de cómo se comporta este vector energético en un tema internacional, pues justamente lo que estoy seguro nos interesa más a nosotros como latinos o como mexicanos, es justamente saber cómo se va a comportar, o al menos cuál es la proyección de este vector energético justamente para Latinoamérica. Entonces pueden ver en pantalla, digo, este es un mapa en el que se plasma lo referente a cuáles podrían ser los costos de producción de hidrógeno en un mediano plazo, es decir, a 2040, 2050, y justamente este análisis de cuáles son aquellos países que tienen un mayor potencial de producir hidrógeno a menor precio. Entonces pueden ver resaltado en color rojo que justamente serían aquellos países en los que sería un precio de producción muy competitivo de 1.6 dólares por kilogramo de hidrógeno. En el caso de México podemos ver que también, a comparación de los demás países de Latinoamérica, pues también estamos posicionados en una situación muy privilegiada, que es justo lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de qué es lo que nos hace privilegiados para poder producir hidrógeno a un precio competitivo. Y bueno, pueden ver ya en color café y hasta ir al azul más fuerte, que los precios empiezan a incrementar. Entonces aquí se propone un top 5 a nivel Latinoamérica de cuáles serían los países con mayor potencial de producción a un menor costo. Y en primer lugar, sin duda, se posiciona Chile, seguido de nosotros, posiblemente Argentina, Perú y Brasil. ¿Y por qué se posiciona Chile como uno de los primeros lugares en este caso? Pues porque justamente todo el tema de hidrógeno verde aterriza a las fuentes renovables para producir energía eléctrica y cómo puede ser más barato de acuerdo a las condiciones, el tiempo del clima de esos países. Precisamente en el desierto de Atacama, que se sitúa en Chile, es donde existe una de las mayores radiaciones solares en el mundo, que es lo que refiere, pues que podemos producir energía eléctrica a partir de parques fotovoltaicos justamente a un menor precio, porque tenemos este recurso en condiciones muy altas, que es lo que puede posicionar a este país como pionero. Pero justamente no ahondando tanto en el tema de Latinoamérica, yéndonos a lo más específico de nuestro país, que estoy seguro que también es algo que les interesa y que siempre nos preguntan, bueno, ¿y México cómo se posiciona? Justamente en la siguiente diapositiva podemos irlo visualizando, de cuáles son las oportunidades en México. Primero hablar de un tema importante. Si bien ahorita se está posicionando el hidrógeno verde como algo novedoso, no significa que el hidrógeno surgió hace 5 años. Realmente el hidrógeno ya lleva más de 50 años, más de 40 años coexistiendo con nosotros. ¿Qué es lo que existía o lo que antes de que entrara como en boga todo este tema? Justo un mercado de hidrógeno que venía impulsado por el tema de la refinación y la petroquímica. Es decir, en la refinación, en las refinerías de petróleo se utiliza hidrógeno gris
para diversos procesos de mejoramiento de los combustibles tradicionales que conocemos. Y no se diga así para la industria petroquímica, de la cual se obtienen muchos polímeros o otros productos de alto valor agregado, entre otra materia prima. Y justamente en el caso de México, el 98.6% del hidrógeno que producimos es cautivo. Acá hace referencia a que es el hidrógeno producido en refinerías de petróleo que se utiliza para sus procesos internos, y solo el 1.4% es comercial, es decir, lo producen otras empresas para hacerlo llegar a otras industrias que necesitan el hidrógeno como materia prima. Una breve descripción en pantalla de cómo es esta ponderación a nivel México y a nivel también internacional, de qué tanto hidrógeno es cautivo y qué tanto hidrógeno es comercial. Y en resumidas cuentas podemos ver que la mayoría del hidrógeno, tanto a nivel mundial y más en México, pues es cautivo. Lo que nos da pie en la siguiente diapositiva a analizar justamente, y en México, de todo este hidrógeno que se produce, cómo se encuentra distribuido. Bueno, solamente en términos generales, el 42% del hidrógeno que producimos proviene de plantas reformadoras y el 58% de reformado de nafta, que hace referencia al hidrógeno gris que ya platicaba Juliet en este proceso de obtención. Y solamente la producción comercial es de 2.650 toneladas por año. Ahí podemos ver cómo se distribuye a lo largo de las 6 refinerías que actualmente componen el Sistema Nacional de Refinación, y también quiénes son las principales empresas comerciales o de iniciativa privada que producen ya hidrógeno en México: Crioinfra, Linde e Air Liquide, en diferentes porcentajes. En la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, hablamos del tema de hidrógeno gris, de que esto ya se viene utilizando y de que en México ya tenemos esta experiencia por otras industrias que nos ha llevado a explotar ese vector. Ahora bien, y en el tema del hidrógeno verde, ¿cómo nos encontramos? Porque es también como un tema de mucho interés para la charla de hoy. Justamente sí existen esfuerzos comerciales, pero son muy limitados. Y en este caso les voy a hablar de dos proyectos que ya se encuentran en fase de conceptualización y diseño y en construcción en las primeras fases para el caso de nuestro país. El que pueden ver aquí es justamente un proyecto Power to Power, lo que veíamos en diapositivas anteriores. Es un proyecto que va a utilizar hidrógeno verde para almacenarlo y posteriormente producir energía eléctrica que pueda ser utilizado en estas temporadas de intermitencia o en donde no se produce tanta energía eléctrica a partir de otras fuentes. La que pueden ver, la proyección diaria proyectada es de 22 megawatts durante el día y 6 megawatts durante la noche. Este proyecto se llama Energía Los Cabos, se sitúa en Baja California Sur y lo produce Hidrógenos de Francia Energy. Y digo brevemente, pueden ver de qué se compone: el electrolizador, tanques de almacenamiento, la celda de combustible para poder almacenar este hidrógeno, las baterías para poder almacenar esta energía eléctrica. Y bueno, brevemente, cómo es esta línea de tiempo, de que en el año presente se encuentra en fase de construcción y bueno, ya en lo posterior empezará su etapa de operación y se tiene proyectada una vida útil de 25 años de operación. Por otro lado, igual en otro proyecto es uno que se sitúa en Guanajuato, que lo está llevando Dama Energy. Es un proyecto Power to Hydrogen, justamente igual para el mismo tema de generar energía eléctrica o hidrógeno para otros procesos. Justamente hay algunos datos que lanzan de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se van a reducir por la producción de este hidrógeno. Justamente 110,000 toneladas de CO2 anuales. Se planea producir un 12,600 toneladas de hidrógeno. Se supone que estará listo para construcción en el segundo cuatrimestre de 2022 y ya en proceso de construcción para 2023. Este proyecto se produce la energía eléctrica a partir de un parque solar en el que va a obtener esta energía eléctrica para llevar a cabo la electrólisis y bueno, darle este uso final al hidrógeno, que justamente, como pueden verlo, los compradores o los operadores será el tema de la movilidad, ya sea ligera, pesada, y también procesos industriales. Ahora bien, hablamos de forma general de cuáles son los proyectos que ya existen, pero en este análisis de qué es lo que podríamos hacer justamente a nivel estatal y como república también, justamente cuáles son los estados que tienen un mayor potencial de desarrollo, solamente, pues justamente en este ejemplo queremos partir de una demanda a nivel república de cómo podría verse involucrado en la producción de este hidrógeno verde y también el uso. Pueden ver por ahí en el norte que se puede usar mucho en movilidad,
el tema un poco más intermedio en inyectarlo en algunos ductos de gas natural, obviamente tomando muchas consideraciones que se deben hacer para poder inyectarlo entre todas estas aplicaciones, ¿no? En toda la República. Y en un tema de comercio exterior, igual para posicionarnos de los dos estados que les voy a platicar en esta presentación, en estas diapositivas, haciendo hincapié, por ejemplo, en el caso de Puebla, que es la imagen que ven en la parte derecha, justamente en un tema de comercio exterior. Es decir, si nosotros ya hablamos en diapositivas anteriores que podemos producir hidrógeno por las condiciones de nuestro clima, en nuestro territorio, y podemos producirlo incluso para poder exportarlo a países que no tienen esas bondades, aquí lo vemos ejemplificado en el mapa. Es decir, a partir, por ejemplo, de Puebla, si ponemos como este ejemplo para producir hidrógeno, tenemos cerca los puertos tanto en Veracruz y en Tuxpan, pero también de esta parte de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en Michoacán, que es lo que nos indica que justamente podría ser muy competitivo llevar este hidrógeno tanto para la parte de Estados Unidos por el lado de Oakland y Los Ángeles, pero también a la parte de Houston, Miami, en Jamaica, Kingston, e incluso en la parte de Sudamérica para el Canal de Panamá o Colombia. Es decir, aparte de las bondades climáticas, de territorio y de extensión de territorio, justamente tenemos otras bondades comerciales que hoy ya nos hacen un país competitivo, pero si queremos apostar por esta industria, también nos hacen muy competitivos y llevar ventaja con respecto a otros países de Latinoamérica. Y con esto doy pie a poder platicarles entonces del caso de Puebla, que justamente algunas de las ventajas competitivas que tiene para el desarrollo de cualquier industria y justo también para el hidrógeno verde, tiene una conectividad aeroportuaria y carretera importante. La derrama económica e industrial también es muy fuerte y crece constantemente. Ya existe mucho el tema de la proveeduría local, es decir, si quisiéramos implementar el tema de hidrógeno verde, no sería tan difícil poder desarrollar esta proveeduría apoyándose de la que ya existe. También existe una importante presencia de universidades que podrían abonar a todo el tema de investigación y de desarrollo de tecnología, un alto potencial renovable y de recursos hídricos, y también una infraestructura existente en temas energéticos, pero también importante, una demanda energética, porque es un punto clave. No basta con tener como todos los eslabones si al final nadie te lo va a comprar o nadie lo demanda. Puebla en específico ya cuenta con estos eslabones muy desarrollados. Y en la parte derecha, pues una breve descripción de cuáles son los municipios del estado de Puebla, en los que en esta segmentación se hace un análisis de cuáles son o tienen mayor potencial para producir energía eólica, para producir energía geotérmica, incluso para producir energía hidroeléctrica y también en términos de bioenergía, que es lo que hace referencia al biogás, y no se diga también en el tema solar. Esto pueden encontrarlo igual en un reporte que emitió la Agencia de Energía del Estado de Puebla, donde pueden consultar con mayor detalle, pero bueno, es para resumir todo este potencial tanto en clima, en temas industriales y en temas pues justo de investigación, de demanda y de infraestructura. La que sigue, por favor. Igual para ir abonando en el tema de infraestructura que ya les comentaba. Ya cuentan con 2 plantas eólicas, con una planta geotérmica, con una distancia considerable en líneas de transmisión de energía eléctrica, también en el tema de gasoductos. Tienen un complejo petroquímico que forma parte de Pemex, 136 kilómetros de poliductos, y bueno, pueden ver el tema de plantas hidroeléctricas, terminales de almacenamiento, parques solares y centrales de bioenergía. Acá se referencia a esto justo, que si ya tenemos esta infraestructura, no vamos a partir de cero para poder empezar a producir hidrógeno verde. Sí tendríamos que mejorarlo, pero ya tenemos un apoyo, un precedente, que lo vemos aquí reflejado. La que sigue, por favor. Y justamente ya en un tema un poco más en cuanto a extensión de territorio, que es lo que también les comentaba, cuántas hectáreas se tienen para el tema de energía eólica, para el tema de energía geotérmica, también para el tema de bioenergía, es decir, producir biogás, que si recordamos al principio de la presentación, también hablamos que se puede producir hidrógeno a partir de bioenergía, en específico, por ejemplo, de biogás, porque al final el biogás en su composición tiene hidrocarburos, ¿cuál? El metano. Y el metano, su estructura molecular química, se compone de carbono e hidrógeno. Entonces ahí está presente y también podríamos aprovecharlo. Y bueno, también las hectáreas de territorio que se tiene distribuido en temas de parques solares. La que sigue, por favor. Eso, digo, me fui un poquito rápido, pero es para entender como el potencial de Puebla, ¿no? Para que pudiese posicionarse como un estado importante. Por otro lado, también tenemos el ejemplo de Guanajuato,
que igual muchas de las características que tiene Puebla también lo comparte este estado. Pero justo nada más siendo muy puntual en el tema, por ejemplo, del potencial solar. Cuenta con condiciones importantes de irradiación o de radiación, en promedio de 6.17 kilowatts por día por metro cuadrado de superficie. Podemos ver una lista que proporciona la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo a este potencial de radiación solar que tienen los distintos estados en la República Mexicana. Y también ya tiene 406 megawatts de capacidad instalada en tecnología fotovoltaica para el tema de generación distribuida. Es decir, ya podríamos contar con el recurso de la energía eléctrica para producir hidrógeno verde a partir de electrólisis y seguirlo creciendo. Esto por el tema de potencial solar. En potencial eólico también ya tiene pues, importante presencia este tema en Guanajuato. Tiene zonas que presentan velocidades de viento entre 6 y 8 metros por segundo, lo que hace que pueda ser factible la instalación de distintos parques eólicos para producir energía eléctrica. Y lo que ya tiene instalado como tal, que son 105 megawatts. Entonces también podríamos utilizar esta energía eléctrica para la electrólisis y posteriormente producción de hidrógeno verde. Ahora bien, ya nos comentaron un poco sobre cómo está el esquema en México y ya para ir cerrando en esta parte, me gustaría hacerles a los dos unas preguntas sobre lo que estábamos viendo de la importancia de la diversificación energética del hidrógeno y ya irlo cerrando hacia lo principal que íbamos tratando. Para este primer punto, Julie, ¿nos puedes especificar cuál es esa importancia que tiene el hidrógeno en la diversificación energética? Claro que sí. Los principales motores para esta producción, vamos a tener 5 diferentes, que va a ser la atracción de inversión y fuentes de empleo, como bien lo dijimos, sí hacia la parte de descarbonización y mitigación, vista que se busca tener inversiones, que se busca generar fuentes de empleo, que permita hacer esta adopción de esta energía o de este vector más rentable. También la creación de nuevos mercados en los países que actualmente se importan energéticos, tener este vector como otra opción para utilizar, la diversificación del suministro de esta energía, también es en el potencial de producción del hidrógeno, que sea más homogéneo y que su distribución a partir de recursos fósiles, por tanto, tenga que representar una oportunidad para esta diversificación. También en la soberanía, como parte importante de la independencia energética de nuestro país. Como ya lo comentamos, nuestro país tiene mucho potencial que puede ayudarnos a hacer esta transición y que nos permita tener esta independencia energética, dejando ya un poco de lado los combustibles fósiles que son utilizados de forma cotidiana o ya que estamos acostumbrados a utilizar. Y no menos importante, este objetivo de descarbonización y la mitigación del cambio climático. De acuerdo. Y Mozart, ¿nos puedes ayudar entonces a aterrizar? Nos diste todas las oportunidades que puede tener el país acerca del desarrollo del hidrógeno verde, pero para terminar este punto, ¿cuáles son entonces los retos que presentamos? Claro, pues justo sí, suena, como dices, muy interesante porque yo les platico, ¿no? Todas las bondades, todas las ventajas, todo el panorama muy optimista de cómo podríamos incluso echar a andar más la economía y crecer y demás a partir de la producción e implementación de este vector energético, pero justamente siempre nos preguntan, ¿no? Oye, y si suena muy prometedor, ¿por qué no se está haciendo? ¿O qué hace falta para poder hacerlo realidad? Y justamente me gusta mucho este hexágono en el que se ven representadas las 6 claves para que podamos ser prometedores en la producción a gran escala de hidrógeno verde. Es decir, nos describe cuáles son los elementos clave que debemos tomar en cuenta para poder explotar esta industria. Por un lado, pueden verlo en el punto 1, se necesita de un grupo operador o de un grupo off-taker que van a ser aquellas industrias, aquellos sectores, aquellos involucrados que van a demandar y que van a querer comprar ese hidrógeno verde que se produzca para sus procesos, para los fines que ellos consideren necesarios de acuerdo a su fin, a su rubro.
Por otro lado, también necesitamos inversionistas en el tema financiero, es decir, aquellas empresas o aquellos actores que quieran invertir en el desarrollo de este mercado para que se pueda desarrollar la infraestructura a través de fondos, tanto del tema público como privado. En el punto 3 podemos ver que sí se requiere también el tema de ingeniería y tecnología, es decir, si ya existe quién me lo va a comprar, quién va a poner el dinero, bueno, hay que empezar a producir esta tecnología o empezar a importarla, empezar a producirla nacionalmente y también desarrollar todo el tema de capital humano para poder echar a andar estos proyectos desde el punto de vista de la ingeniería, que de hecho aquí entra muy fuerte todo el tema que ya existe en nuestro país, que también es un punto importante a destacar, que no somos nuevos en ese tema de investigación. Ya existe la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, que ya tiene más de 20 años de creación, incluso justo antes de que pudiera como entrar más en boga este tema de hidrógeno verde. Entonces, experiencia ya tienen bastante en el tema de generación tecnológica. En el punto 4 pueden ver que también necesitamos, desde luego, quien nos provea de la electricidad para poder llevar a cabo el proceso de electrólisis y separar y producir el hidrógeno verde, que tampoco es algo imposible, porque justo tenemos ya empresas tanto en el tema privado como en el tema público, ¿no? CFE, que justo vale la pena mencionar, que en este año, hace, ¿qué? 2 meses aproximadamente, ya empiezan a salir notas que CFE contempla poder implementar el hidrógeno verde en sus plantas de ciclo combinado. Pero bueno, en otra proyección de hacer más grande esta industria, ellos podrían proporcionarnos justo esta energía eléctrica que necesitamos a gran escala para producir hidrógeno igual en la misma medida. Y finalmente también aquellos responsables que operen la producción del hidrógeno. Igual no es un tema nuevo, porque ya les comentaba, hay muchas empresas en México que son tanto nacionales como internacionales que ya producen hidrógeno verde o que tienen proyectos en desarrollo, como bien puede ser Linde o Air Liquid. Y bueno, Crioinfra pues es nacional, pero también está apostando por ello. Ya tienen la capacidad o tienen al menos más expertise. Entonces, para cerrar justo con el punto 6, que es el punto clave, también se necesitan, una vez todos estos elementos juntos, las condiciones regulatorias que hagan posible el desarrollo de este sector, es decir, que den certidumbre a la iniciativa privada, a los operadores, a todos los involucrados, a quienes van a comprarlo, que sea justo y que nos den justamente lineamientos, tanto para poder preservar el tema ambiental, social y de seguridad. Y justamente como lo ven en la parte izquierda, un análisis o un par de párrafos para poder cerrar esta parte, que dice, para activar la oferta de cualquier sector, de cualquier industria, es necesario que exista una demanda, pero sin demanda nadie está dispuesto a ofertar, y eso es claro. O sea, si yo no veo que aquí en México nadie me va a comprar el hidrógeno, pues ¿para qué la apuesto a producirlo? Solamente va a ser un gasto. Ahora bien, ¿cómo se rompe ese dilema? Las leyes naturales del mercado activan una demanda cuando la nueva alternativa es más económica que la opción tradicional. Y justamente cerramos con esta pregunta que debemos hacernos al día de hoy. ¿Es el hidrógeno más barato que los combustibles fósiles? La respuesta es no. Cuando pueda ser, si no más barato, sí competitivo por un pequeño margen arriba, es donde empezará a producirse a gran escala. Pero eso se logra única y exclusivamente teniendo en esta armonía esos 6 elementos que ven en el hexágono. Excelente, Mozart. Y ya nada más para cerrar esta parte, lo que sí me gustaría que tengamos como esas recomendaciones o esa parte de reflexión es que precisamente este proceso de transición energética, sea usando energía solar, energía eólica, el hidrógeno, va a requerir de que se llegue a un acuerdo entre las partes, de que todo esto sea gradual, sea ordenado, que tenga estos puntos de mejora constante como cualquier proceso, como bien lo comentaba Mozart, que tenga precisamente esos puntos de analizar si realmente nos está beneficiando en cuestión de costos, en cuestión de inversión, en cuestión de usos, y que precisamente se establezcan esas reglas del juego para que podamos llegar hacia el punto más importante de todo esto, que es la diversificación, no quedarnos encapsulados solamente con una parte de los combustibles que se puede llegar a utilizar solamente de una sola fuente, sino que a la gran variedad de combustibles que podemos incluir en nuestra matriz energética, pues obviamente todo esto nos va a aportar beneficios tanto económicos como en cuestión de desarrollo. Y bueno, pues en esta parte me gustaría
ya irnos un poquito hacia la parte de las preguntas y las respuestas que nos pudieran llegar a solicitar en el chat. Entonces, ahorita nada más por la premura del tiempo, vamos a responder 2 preguntas y ahí me ayudan, por favor, a elegir alguna. Y obviamente esta presentación, sí mencionarles que va a estar apareciendo en nuestras redes sociales, también se las vamos a compartir, nos pueden buscar como Consultoría G2H y igual todas las respuestas se las estaremos haciendo llegar por ese medio, por nuestras redes sociales y también compartiéndolas con Redmere. Muchas gracias, Claudia. Pues aquí tenemos algunas preguntas muy interesantes. Si les parece bien, aquí nos pregunta por parte de la audiencia si al utilizar el agua como materia prima no se pone en riesgo un recurso que se encuentra en escasez. ¿Y cuánto tiempo se espera que el hidrógeno verde sea rentable en México? Ok, bueno, si gustan, me gustaría contestar la primera y también parte de la segunda. Pues justamente sí, es bien cierto que es un tema delicado en el punto de que la materia prima o la principal materia prima, una de las principales materias primas para producir hidrógeno verde justamente es el agua. Y es cierto, de hecho lo estamos viendo en el país, ¿no? En el caso de países al norte que están sufriendo más este tema de la escasez del agua. Y si queremos desplegar, implementar este tipo de industria que utiliza esta materia prima, sí resulta un tanto delicado saber cómo vamos a usarla de la mejor manera y de la forma más eficiente. Entonces, no se niega que sea un punto delicado, sin embargo, es parte de lo que también se está analizando en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo, de cómo podemos implementar el mejor uso de este elemento e incluso evaluar otras opciones. Muy seguido preguntan, no, oye, si se utiliza agua de mar, pues también aunque haya mucha más agua de mar, que es al final salina, aunque se ocupara y es muy grande la extensión, también genera un impacto ambiental el querer utilizarlo. Y no hablar de los costos que nos representaría tener que quitarle esa sal y poder utilizarla para el nivel que se requiere para la producción de hidrógeno verde. Entonces es un tema que se está analizando, de hecho es algo que se discute en muchos foros, en muchos congresos, en muchos papers, en muchas perspectivas, y pueden igual consultarlo por citar algunas fuentes, la Agencia Internacional de Energía, la Hydrogen Council, la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, entre muchas otras. Entonces es un punto que pudiésemos dejar abierto, que sí se requiere más análisis, pero que sin duda van a haber opciones. Incluso no cerrarnos en el tema de hidrógeno verde a partir de electrólisis. ¿Por qué no implementar otras fuentes, como a partir de la bioenergía? Que justo es lo que se tiene. La bioenergía se produce a partir de mucha basura y la basura nunca va a disminuir porque la población crece y los desechos también. Entonces, si ya tenemos este recurso, pues podemos también echar mano. El caso es que sea también como muy diversificado, que sea un mix, no orientarlo solo a un punto. Eso es lo que hace incluso más fuerte a una economía, a un sector, que sea más diversificado. Y precisamente con lo que comentas de la termólisis, Julio César Espinosa nos pregunta, ¿el hidrógeno obtenido por termólisis también se considera verde? No podríamos, se puede considerar verde o más bien en una parte como ecológico, un hidrógeno ecológico, más que verde. ¿Justo por qué? Porque parte de este proceso de la termólisis, termo, al hacer referencia al punto de calor, a través de una reacción de calor que descompone a las moléculas y que genera un gas, poder después separarlo y obtener hidrógeno. Entonces, si bien no podemos considerarlo verde, sí podemos considerarlo ecológico por la fuente de donde proviene, porque justo en esta termólisis, que se puede ver muy aterrizada el proceso de pirólisis en términos generales, que consiste en eso, en inyectar calor a determinada biomasa y obtener un gas que se compone justamente, como les comentaba, de metano, entre otros gases, y el metano, su molécula es SH4, ahí está presente el hidrógeno, pero durante la quema de esta biomasa, justamente sí se produce una emisión. ¿Se puede recuperar? Sí, pero van a existir pequeñas cantidades que se liberen, pues es muy seguro que también. Entonces no podemos considerarlo totalmente verde,
pero sí importante considerarlo como una forma que abona a reducir este tema de emisiones, que si obtuviésemos el hidrógeno de otras fuentes tradicionales, como el hidrógeno gris, a partir de gas natural, en la parte de reformado. Entonces, al final todo viene a sumar, si no se considera verde, todo viene a sumar en poder aminorar estas emisiones. Exactamente, y en ese punto, pues para cerrar esta parte, lo que sí les comentaba al principio es la reflexión que nos llevamos en este momento, es pues el pensar realmente cómo vamos a diversificar todas estas fuentes de energía, sus usos en cada uno de nuestros países, y pues también la parte de la eficiencia energética, que como bien comenta Mozart, pues sí es un punto de mejora, claro, pero toda esta parte de las tecnologías de eficiencia energética pues nos van a ir encaminando a saber en prueba y error qué es lo que nos está funcionando y qué no. Entonces, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos pendientes de cualquier duda, cualquier comentario que tengan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Red Mere, y estaremos respondiendo con mucho gusto cada una de las preguntas que nos hagan llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, Juliet, Javier, qué magnífica ponencia. Yo creo que esta tarde nos hemos quedado toda la audiencia con muchas más dudas, pero también con mucho más interés de seguir ahondando en todos estos temas para seguir sumando estos nuevos aprendizajes a nuestro ejercer profesional. Y bueno, pues a mí me gustaría, antes de pasar al momento solemne, invitar a toda nuestra audiencia a las diferentes oportunidades de formación y capacitación que tienen al participar en la comunidad Red Mere. Ahorita tenemos 4 becas vigentes en el mes de agosto. Tenemos la beca Mujer Solar Red Mere CPEF para que las participantes puedan acceder a una beca para estudiar el diplomado de profesionales en energía fotovoltaica. Tenemos la beca a nivel nacional y también tenemos la beca para las colegas residentes en el estado de Yucatán. Por favor, no duden en aplicar. Las experiencias de quienes han obtenido esta beca son sumamente gratificantes en el desarrollo de los conocimientos para la implementación de proyectos fotovoltaicos. Si gustan ustedes saber más sobre las becas, las otras 2 becas que tenemos vigentes en agosto, les invito a que se sumen a nuestro canal de Telegram y de LinkedIn, donde podrán encontrar la información completa. Y bueno, pues aquí les dejo el QR para que se puedan sumar a ambas redes y puedan tener la información. Les invito a que también participen en el canal de Telegram, porque durante el desarrollo de esta sesión pudimos tener una participación muy nutrida por parte de nuestra audiencia y vamos a continuar la conversación en el canal de Telegram. Ahí les vamos a compartir la información que estuvimos revisando en este webinar, así como el brochure completo de G2H, que ya lo estuve viendo y me parece que podemos desarrollar muchas sinergias y seguramente será el caso de toda nuestra audiencia. También por ahí una persona participante, nuestro colega David Montaño, también nos invita a que descarguemos un estudio que ellos desarrollaron en el tema de hidrógeno y podrán tener acceso a todos estos contenidos en nuestro canal de Telegram. Así que no duden en sumarse a nuestras comunidades digitales para continuar aprendiendo en conjunto y sobre todo compartir e identificar nuevas conexiones. Ahora me gustaría cederle la palabra a mi compañera Cintia López para el momento solemne de la sesión. Cintia, adelante. Gracias, hola a todos. Bueno, la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, Red Mere, otorga la presente constancia por su destacada participación impartiendo el webinar de hidrógeno, generalidades y potencial de desarrollo en México, que se realizó el 24 de agosto del 2022 en edición virtual, a Claudia García. También tenemos a Juliet Bistrain y por último, pero no menos importante, también tenemos a Javier Mozart.
Bueno, les queremos agradecer por su interesante ponencia. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a la ingeniera Elsa Bernal. Muchas gracias. Por algún detalle técnico no ha salido la constancia de Javier Mozart, pero en un momento más te lo vamos a compartir. Y te pedimos una disculpa, Javier. Es un detalle técnico, no estamos exentas a que nos suceda y te pedimos una sincera disculpa. Y bueno, pues nuevamente, pues les aplaudimos a todo el equipo de consultoría G2H que haya compartido con nosotras esta tarde para hablar sobre estos temas tan interesantes, y a toda nuestra audiencia les agradecemos también el haber participado en esta sesión. Recuerden que en Red Mere tenemos una comunidad abierta y una comunidad muy viva en la cual seguimos compartiendo día a día los retos y compartimos el camino para desarrollar un sector energético con valores y alto profesionalismo. Así que les agradecemos el haber participado en esta sesión y nos estaremos viendo muy pronto. Continuemos en contacto a través de las redes sociales. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto.